Hola chicas, chicos. Hoy vamos a ver lo que es el programa Visio. Visio es un software para hacer diagrama que contiene una gran cantidad de herramientas para poder realizar diversos tipos de diagramas, tanto de la parte administrativa, mecánica, electricidad. Es un software bastante fácil de utilizar, que se ocupa bastante, ya que sus herramientas para poder hacer un diagrama son muy sencillas de ocupar. Aquí en este video veremos algunas de las herramientas principales para su utilización y partiremos con dos ejemplos. Primero, un ejemplo desde un archivo en blanco y también con una plantilla que ya trae cargadas las herramientas predefinidas para un plano de alguna categoría. Por ejemplo, para abrir un archivo nuevo voy a comenzar uno en blanco. Y aquí les voy a mostrar algunas herramientas que deben conocer para hacer más fácil el conocimiento de este programa. Primero que todo, este es un software de Office, por lo tanto hay muchas de las herramientas que ya conocen, se le hace familiar. Hay algunas que son idénticas a lo que es, por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint. Y además que la forma de trabajar uno ya la deduce porque se repiten muchas de las cosas que hacemos en Word cuando tratamos, por ejemplo, una imagen, una foto. Ya, primero que todo, para cargar alguna simbología debemos ir a más formas y aquí nosotros cargamos la simbología dependiendo de lo que vamos a realizar. Por dar un ejemplo, voy a colocar de diagrama de flujo y voy a utilizar formas para diagrama de flujo básicos. Aquí se me carga mi herramienta de tal manera que yo puedo empezar a armar un determinado diagrama. Por ejemplo, voy a partir con un inicio, un proceso. Aquí el programa me da la opción de alinearme tanto a la izquierda, a la derecha o al centro. En este caso me mostró las tres líneas porque el tamaño es el mismo, pero si por ejemplo yo cambio el tamaño e ingreso a un proceso, aquí me dice si lo quiere alinear a la izquierda, al centro o a la derecha. Por ejemplo, al centro. Voy a seguir con objetos. Si por ejemplo acá necesito otro proceso acá, me indica también de que está alineado. Si necesito otro proceso acá, me indican las distancias que hay entre cada uno. En caso de que yo no haya tomado la precaución de haberlos alineado previamente, puedo tomar la simbología y aquí tengo varias herramientas para organizar que son muy útiles. Eh, por ejemplo, alinear. Voy a alinear en forma vertical y automáticamente los deja todo alineado y los puedo mover toda la vez. Yo puedo mover uno por uno o tomar varios y alinearlos o moverlos. Lo mismo sucede con este. Si quiero que me quede alineado, tomo ambos y voy a colocar alinear y aquí sería horizontalmente. También los puedo distribuir, por ejemplo, voy a eliminar este para que se vea más claro. Tengo una determinada distancia aquí, otra diferente ahí, otra diferente acá. Entonces yo los puedo tomar todos y en posición colocar distribuir verticalmente y me deja todo el espaciado igual. Esta parte de organizar es muy útil. Si por ejemplo quiero conectar, aquí tengo una herramienta de conector que conecta. Cada vez que yo quiera modificar un elemento, se pincha con el botón derecho del mouse y se coloca formato de forma. Y aquí se va a encender, digamos, una ventana con las propiedades donde puedo especificar el relleno, la línea. También puedo especificar hartos valores más para el aspecto del
del diagrama. Si por ejemplo en relleno puedo seleccionar un relleno sólido y aquí elijo el color, aunque si es de rellenar sale mucho más fácil hacerlo desde acá, pero aquí tengo más herramientas como por ejemplo un degradado. Aquí uno puede ir manejando los puntos del degradado. Yo puedo eliminar, agregar puntos, por ejemplo. Para hacerlo más sencilla la explicación, voy a seleccionar solamente dos. Elimino ese, elimino ese. Entonces, si quiero especificar, por ejemplo, el color, pincho uno y aquí especifico el color. Por dar un ejemplo, eh, este mismo azul, que es más fuerte. Y en el otro extremo, elijo el otro color. Por ejemplo, amarillo para que se note. Y ahí yo voy jugando con los niveles. A la medida que aumento, disminuyo, voy modificando ese degradado. También puedo ir cambiando el tipo de degradado. Hay degradados preestablecidos, de tipo lineal, radial. Aquí el programa me va ofreciendo opciones. Por ejemplo, en radial, aquí está la dirección. Hay varias alternativas de cómo ir haciendo este degradado. También, como les decía, puedo tomar uno preestablecido si los colores que elijo no son los más adecuados. Aquí puedo tomar uno preestablecido. Y lo mismo, cambiarle la dirección dependiendo del punto que quiero enfocar. Lo mismo sucede con la línea. Aquí aparece el color de la línea. Quizás quiero también el mismo color del degradado y darle quizá un espesor mayor para que quede más marcado. Entonces ahí uno va jugando con los elementos. Para cada elemento le podemos dar un formato. Por ejemplo, si yo quiero que esa línea me quede con una flecha, se pincha. Como ya tenía encendido el formato de la imagen, automáticamente me asocia el formato al elemento que tengo pinchado. Si pincho ese, me muestra las propiedades de ese. Si pincho ese, me muestra las propiedades de ese. Por ejemplo, yo le quiero agregar una flecha al final. Aquí le agrego una flecha y ahí se la deja. Le puedo cambiar el tamaño de la flecha, el tipo de flecha, el tipo de línea. Se puede ir cambiando todos los aspectos del elemento que uno quiera. Uno sí se puede ahorrar mucho, digamos, recurriendo a los diseños. Si por ejemplo yo selecciono un diseño acá, por ejemplo ese, cuando yo arrojo este conector, con cualquiera de los diseños que yo escojo ya viene con la flecha. Por lo tanto, no tengo para qué agregarla, porque el diseño la trae. Para finalizar este ejercicio voy a colocar, por ejemplo, un documento y voy a finalizar. Ya, si quiero conectar, por ejemplo, acá voy a conectar aquí, conectar ahí. Si quiero escribir, se pincha y ya al estar marcado puedo escribir. Si quiero tener un texto independiente, aquí voy a cambiarle el color y el tamaño por que no se visualiza bien. Ahí ya se puede ver mucho mejor. Si quiero escribir fuera de él o en forma independiente, acá tengo la herramienta texto para poder realizarlo. En este diagrama le puedo cambiar el tamaño. Puedo rotarlo, se pincha. Ojo, el programa va agregando hojas en la medida que ocupemos el espacio. ¿A qué me refiero? Si aquí yo tengo una hoja, esto lo veo aquí en diseño, aquí me aparecen los tamaños y la orientación. Por defecto vienen A4, por ejemplo carta. Y si yo me salgo del margen, automáticamente me genera otra hoja. Si me salgo, la elimina. El programa también establece fondos preestablecidos. Ahí me cambio el fondo. También los bordes. Aquí, por ejemplo, si quiero agregar un título, pincho aquí
y ahí le agregué el título. Ojo, para modificar ese título debemos irnos acá al fondo y aquí modificarlo con un doble clic. Al volver acá va a aparecer con el nuevo nombre que se le asignó. Como ven, el programa es bastante sencillo de ocupar, es ir arrastrando y moviendo. Algunos detalles importantes. Por ejemplo, yo puedo insertar imágenes desde el menú insertar, imágenes. Por ejemplo, voy a recurrir a alguna que tenga guardada. Tamaño gigante, lo voy a reducir. Si se fijan, me creo más hojas por el espacio que ocupa. Ahí las va a eliminar. Ya, si necesito que, por ejemplo, que un elemento al insertarlo, por ejemplo, voy a insertar o esta misma imagen, de hecho. Ya, aquí este elemento me quedó encima. Yo necesito que este elemento quede por detrás. Aquí juego con estas opciones: traer al frente o enviar al fondo. Por ejemplo, le puedo decir a esta imagen, la pincho, traer al frente, y de esa manera este queda encima de ese. Este es un punto súper importante porque muchas veces tenemos que ir digamos colocando imágenes y una debe ir encima de la otra. Otro detalle importante, que nosotros cuando movemos un elemento tenemos la opción de llevarlo con el mouse, que es lo más rápido, lo más fácil, pero en algunas ocasiones necesitamos que estos movimientos lo hagamos en forma más perfecta, en forma más detallada. Ahí podemos recurrir a las flechas del teclado. Aquí yo me puedo mover con las flechas y tengo un movimiento que también lo puedo ocupar. Ahora, si ese movimiento quiero que sea mucho más fino, se aprieta la tecla Shift y las flechas del teclado. Ahí el movimiento es mucho más detallado en el caso de que queramos que encaje o se alineen perfectamente algún elemento con otro. Con Shift y las flechas del teclado logramos un movimiento, repito, mucho más detallado. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, queremos voltear una imagen, eh, voy a ir aquí a formas, voy a traer algún otro elemento. Por ejemplo, y aquí voy a utilizar objetos de flujo de trabajo. Ya, y necesito, quiero ver algún elemento que lo pueda rotar. Ya, por ejemplo ese. Ya, por alguna razón, yo necesito que el hombre esté a la izquierda. En definitiva, girar esta imagen que quede como una imagen de espejo. De hecho, voy a copiarla aquí con control C, control V. Y quiero que quede como un espejo de eso. Entonces, esta no me sirve. No me sirve. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo ir acá a posición. Obviamente tiene que estar marcada. Girar forma. Y aquí voltear horizontalmente. Y ahí tengo una imagen de espejo. Como les decía, este menú organizar sirve muchísimo para ir posicionando, alineando y distribuyendo las imágenes. Ahora, si yo selecciono un archivo nuevo, pero selecciono algunas de las galerías que me ofrece el programa, que son una especie de plantillas, me resulta mucho más fácil porque puedo ir cargando los elementos en forma inmediata. ¿A qué me refiero? Voy a crear unos muebles de oficina y aquí el programa me cargó las galerías que yo posiblemente pueda utilizar en el diseño de oficina. Eh, por dar un ejemplo, voy a seleccionar ese elemento. Aquí con el botón derecho del mouse puedo colocar propiedades y darle las dimensiones.
también lo puedo hacer manualmente. Aquí yo voy moviendo y alineando dependiendo de cómo lo quiera hacer. Voy a utilizar, por ejemplo, una ventana. La posiciono. Una puerta. Eso sí la voy a girar. Y esta la posiciono en el lugar más adecuado. Por ejemplo acá, giro la puerta si es que quiero que se mueva hacia adentro. Mobiliario, puedo tomar una mesa, posicionarla. Voy a correr un poco más acá. Una silla de escritorio. Una silla ejecutiva. Lo mismo que les decía anteriormente, si yo al colocar la silla me queda encima de la mesa, le puedo decir que esta se venga al frente o es al fondo. Esa le voy a decir que se vaya al fondo. Luego, para ir agregando más detalles, por ejemplo aquí si ya te he invitado, esta la voy a colocar más acá, la voy a girar. Elementos para la misma oficina, el teléfono, el típico teléfono. Voy a colocar aquí un computador, le puedo cambiar el tamaño. Recuerden que en las propiedades uno le puede definir la dimensión exacta. Las plantas que nunca están de más. Aquí puedo ir agregando más personas. Y si se fijan, puedo ir generando un diagrama en forma sencilla, simplemente tomando y arrastrando los elementos. En el caso de que tengan cualquier duda con respecto a alguna acción que quieran realizar y no se muestra acá, obviamente me avisan y genero un video con esa función. Nos vemos.